de lenguaje, ¿ya? El bloque de lenguaje, y nos corresponde todo lo referido a teoría lingüística. Teoría lingüística. ¿Qué entiendes por teoría lingüística, Gonzalo? A ver, ¿qué será teoría lingüística? Teoría lingüística es todo lo referido al estudio del lenguaje, ¿ya? Todo lo referido al estudio del lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí va a estudiar el lenguaje, lo que abarca el lenguaje, tanto lengua, tanto habla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto que debemos saber es lo siguiente, ¿no? Abarca el lenguaje. El lenguaje. Hay una palabra que lo va a sintetizar a todo lo que es lenguaje. Se llama universal. Universal. ¿Por qué decimos que el lenguaje es universal? Porque el lenguaje es completo. Abarca todas las esferas del planeta. Al lenguaje no le interesa si tú hablas chino, coreano, francés, no. El hecho de ser lenguaje significa que el hombre puede hablar. El hombre puede hablar. Entonces, lo más grande y general que el hombre ha creado se llama el lenguaje. El lenguaje es la herramienta principal de comunicación. Sin el lenguaje, el hombre nunca podría comunicarse. Nunca. Por esa razón, el lenguaje, ¿qué cosa es? Es un sistema general de comunicación. Es un sistema general, o sea, es lo más grande que puede haber dentro del campo de la lingüística. Es el lenguaje. ¿Qué más tenemos? El lenguaje es innato. ¿Por qué es innato? Porque es propio del ser humano. El hombre cuando nace, por el hecho de ser hombre o ser humano, ya tiene la capacidad de hacer uso del lenguaje. El animal no puede hacer uso del lenguaje. Ya, no te olvides, ¿ah? El animal no puede hacer uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque para hacer uso del lenguaje hay que, primero, ¿qué cosa? Hay que pensar, ¿no es cierto? Hay que pensar, ¿ya? Así es. Entonces, el animal no piensa, el hombre sí. Por eso que se dice que es racional, dado que para hablar primero se necesita pensar, ¿no es cierto? Pensar. Luego decimos que el lenguaje es aprendido. ¿Por qué? Porque el lenguaje se aprende, aprende. ¿Quiénes nos enseñan a hacer uso del lenguaje, Gonzalo? ¿Quiénes nos enseñarán a hacer uso del lenguaje? El lenguaje nos enseñan nuestros padres. Desde el momento en que nacemos, desde que somos bebé, nuestros padres nos ponen las primeras palabras a mencionar. Entonces, eso es el lenguaje aprendido. ¿De dónde lo aprendemos? De nuestro entorno social, específicamente de nuestros padres. Cuando somos muy pequeños, a medida que vamos creciendo, el lenguaje lo vamos aprendiendo en la escuela, en los amigos, en la misma sociedad, se va aprendiendo. ¿Qué más tenemos? Ya, entonces, ¿cuál es lo más grande de toda la lingüística? Sería el lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje considerado como universal. Universal. Luego, el lenguaje tiene dos planos. ¿Cuáles son los dos planos que pertenecen al lenguaje? A ver, ¿cuáles serán esos dos planos? ¿Alguna idea? ¿Cuáles son esos dos planos que pertenecen al lenguaje? Esos dos planos se llaman lengua y habla. ¿Ya? Lengua y habla. Entonces acá le ponemos planos. Planos del lenguaje. Lengua y habla, ¿no? Ahora, mira cómo vamos a ir reduciendo en tamaño, ¿no? Si el lenguaje era universal, o sea, todo el planeta, ahora viene la lengua que ya es social. ¿Qué significa social? Significa pues que no es para todos, sino por fragmentos, ¿no es cierto? Por pequeños bloques, ¿ya? Por ejemplo, la lengua española, ¿quiénes lo hablan? La lengua española lo hablan Chile, Perú, México, pero no lo habla todo el mundo. La lengua inglesa, ¿dónde se habla? Inglaterra, Estados Unidos. ¿Te das cuenta? La lengua es por grupos, por determinados grupos. Así es, la lengua es psíquica, la lengua es un código, la lengua es abstracto o abstracta, y la lengua no varía por lo general, ¿no es cierto? No varía, ¿ya? Ahí está. No varía. Entonces, son características de la lengua. ¿Cuáles son las 5 lenguas más habladas en el mundo? A ver, ¿te acuerdas? Clase anterior, creo, me parece. ¿Cuáles son las 5 lenguas más habladas en el mundo?
Tenemos uno, el chino mandarín. Segundo, la lengua inglesa. Tercero, el español. Cuarto, la lengua india. Y 5, tenemos el árabe. Son las 5 lenguas más habladas en el mundo, ¿ya? Las 5 lenguas. Entonces hemos dicho bien claro, 1, el chino, mandarín. 2, la lengua inglesa. Tercero, la lengua española. Cuarto, la lengua india. Y quinto, la lengua árabe. Entonces son las lenguas más habladas en el mundo. El otro plano del lenguaje lo conforma el habla. Mira, ve, estamos reduciendo, ve. Total, una parte y ahora lo individual. Si la lengua era grupos, ¿no es cierto? Grupo de personas. El habla ahora es propio de cada persona. El habla es individual. Míralo ahí. El habla es individual, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que el habla es propiamente de cada persona. No hablamos todos iguales. Cada uno tiene su forma peculiar de hablar. El habla es variable. El habla es práctica, es concreta y es fisiológica. ¿Cuál de los dos tú lo relacionarías con una comunidad? A ver, ¿cuál crees tú que va con una comunidad? Porque una de las preguntas en el examen de admisión podría ser, ¿es el código de una comunidad lingüística? ¿Cuál sería la comunidad lingüística? ¿La lengua o el habla? La lengua, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de comunidad nos estamos refiriendo ya a varias personas. La comunidad no puede ser uno solo. Siempre asocia eso. Todo lo que tú escuches, la palabra comunidad, lengua, lengua, lengua. Cuando escuches la palabra individual, individual, propio de cada persona, así, eso es ya el habla. Entonces, mira, son opuestos, ¿no? Los dos son inseparables porque la lengua no puede estar sin el habla y el agua no puede estar sin la lengua. O sea, los dos se necesitan, pero hay una diferencia entre ambos. La lengua se encarga de grupos y el habla se encarga de cada persona. Esa es la distinción, ¿no? La diferencia que hay entre cada uno. Luego viene la número 4, lo que refiere al idioma. Al idioma. El idioma, dice, es propio de cada país. Propio de cada país. Además, ¿qué nos dice? Es legal. Cuando digo que es propio de cada país y es legal, ¿a qué se estará refiriendo? Cuando digo es legal, legal, ¿no es cierto? Legal. Legal se refiere a que está apoyado y amparado ¿por quién? Por las leyes. Por las leyes. Entonces, cuando hablamos de legal, tú asocias inmediatamente, significa que las leyes lo respaldan. Lo respaldan. El idioma es solo de cada país. Cada país tiene su propio idioma. En el Perú tenemos nuestros idiomas que de repente no lo hablan en Chile, en Ecuador. Hay un idioma así que todo el mundo lo vamos a compartir, pero aparte de uno son varios idiomas de cada pueblo, de cada país. A ver, nos vamos acá al Perú. 4 puntos. ¿Cuáles son los 4 idiomas oficiales del Perú? A ver, ya, primero en cantidad de hablantes. En cantidad de hablantes. El quechua no es lo que se habla más en el Perú. Primero sería el español. Ya está, el español. Luego le sigue el quechua. Quechua. Segundo idioma en ser hablado, ¿no? Quechua. Tercer idioma, ¿cuál sería? El aymara. Aymara. Tercer idioma más hablado en el Perú, el aymara. El español va primero porque el 80% del país habla español. Quechua es el segundo porque son algo de 4 millones de peruanos que hablan el quechua. 4 millones. Tercero, el aymara, porque se dice también que llegan casi a los 2 millones los que hablan el aymara. ¿Y cuál será el cuarto? ¿Alguna idea? ¿Cuál vendría a ser el cuarto idioma más hablado en el mundo? ¿Cuál sería el cuarto idioma más hablado en el mundo? Muy bien. El cuarto idioma más hablado en el mundo, ¿no? En el Perú, perdón, en el Perú. ¿Cuál sería el cuarto idioma más hablado? Se llama así: idioma
Patrimonio cultural. Ahí está. Ese es el cuarto idioma más hablado en el Perú. Patrimonio cultural. Y ahí abarcan todos los idiomas de la selva. Solo de la selva. ¿Quiénes conforman los idiomas patrimonio cultural? Lo conforma pues el Ashaninka, el Shipibo, el Huitoto, todos ellos, ¿no? Entonces son los idiomas más hablados en el Perú, ¿ya? Ojo, los idiomas, algunos de ellos serán más importantes que el otro. ¿Tú crees que como el español está primero, será más importante que el quechua? ¿Será así? ¿Será que el español es más importante que el quechua porque está primero? No, no es cierto. Ningún idioma es más importante que el otro, nunca. Los idiomas, todos son igual de importantes. Simplemente lo que se da a entender es de acuerdo a la cantidad de hablantes, ¿ya? A la cantidad de hablantes. No te olvides, a la cantidad de hablantes. Así es. Ahora, ¿queda claro entonces? ¿El Perú tiene cuántos idiomas oficiales? ¿Cuántos idiomas tiene el Perú? 4, ¿no es cierto? 4 idiomas oficiales, 4. Ahora, y tú te vas, por ejemplo, a Paraguay. Paraguay tiene idiomas oficiales como el español, el guaraní y así por el estilo, ¿no? Cada país tiene sus idiomas oficiales, repito. Pero ¿cuál es el idioma oficial que todos o gran parte de América coincidimos? ¿En qué idioma oficial coincidimos? Es decir, gran parte de los países de América. ¿Cuál sería ese idioma que todos lo hablamos igual, pero que cada uno lo tiene apoyado por sus leyes? ¿Cuál sería? Sería pues el idioma. ¿Cuál es el idioma que todos compartimos? El idioma español. ¿Ya? El español. El español no solamente lo habla acá en el Perú, también el idioma español es el idioma oficial de Chile, es el idioma oficial de Colombia, es el idioma oficial de México. Quiere decir que varios países de habla hispana mantenemos y conservamos el mismo idioma oficial. ¿Ya? El mismo idioma oficial. Así es. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Empezamos ahora por la número 5, registro. Registro, Gonzalo. Acá estamos, registro. ¿Ya? Registro. ¿Con qué otro nombre se le conoce al registro? También se le conoce como interlecto. Interlecto. O también se le conoce como diafásica. Diafásica. Ten cuidado con estos nombres. Ten cuidado. Porque lamentablemente o en buenamente, no te podría decir, pero en los exámenes de admisión no siempre te va a venir como registro. No siempre. A veces te puede venir con el otro nombre llamado interlecto. O con el otro nombre llamado diafásica. ¿Cuál te parece más difícil de repente de aprender? Diafásica. ¿Y qué será esto, profesor? ¿Qué quiere decir diafásica? Diafásica o registro o interlecto quiere decir el nivel o la forma como hablan dentro de una sociedad. Y solamente dice que hay dos formas de acuerdo al contexto en la que uno se encuentra. ¿Cuáles son las dos formas que se hablan de acuerdo a la situación o al entorno? Sería formal o informal. Ya, solamente esos dos son los registros. Diafásicamente solamente hay dos maneras, formal o informal. No entiendo, profesor. Informal, por ejemplo, ¿cuándo hablamos informal? Informal hablamos cuando hay estamos en grupo, en confianza, con amigos, cuando estamos en casa, con papá, mamá. Con papá, mamá hablamos informal. Informal no es grosero. Informal no significa vulgar, grosero. No confundas con ello. Informal se refiere cuando tú hablas a lo normal. Mami, ¿qué tal? Ah, su vieja, me duele la cabeza. No sé qué me pasa, pero me encuentro mal. No creo que vaya al colegio hoy día. Eso es informal, informal. Lo que nosotros llamaríamos como normal, ¿no es cierto? Informal. En cambio, formal, te dicen por ahí, por ejemplo, algún día terminas la universidad y te dicen, ¿no? A ver, Gonzalo,
va a representar a su salón y va a dar las palabras de despedida de su facultad. Entonces tú no vas a decir, pues ahí, aquí me encuentro chévere, tranquilo, por haber terminado mis estudios. Eso sería informal. ¿Cómo sería formal? Sería pues, ante todo, señor rector, señores profesores, queridos padres de familia, apreciados compañeros. Para mí es un honor dirigir estas palabras en una fecha tan importante como es nuestra graduación. ¿Te das cuenta cómo cambia el tono? El tono ahí sería formal, pues. Llegas a tu casa. Su mami, no sé qué me pasó, la verdad casi no la hago, mami, chaque, casi me equivoco, se me olvidaron las palabras. ¿Y qué pasó ahora? Volviste a hablar en forma informal, de manera informal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se dice que esto es de acuerdo a la situación, Gonzalo? ¿Qué entiendes por ello? ¿Por qué se dice que es de acuerdo a la situación? Es de acuerdo, exacto. Esto debe ajustarse de acuerdo a tu realidad de entorno. Por ejemplo, más fácil. A ver, Gonzalo, si tú vas a ir un día, ya quieres postular, te vas a la parte más alta de un cerro donde hay mucha pobreza y tú quieres que la gente te escuche, vas a ver a muchas señoras saliendo de sus casitas así de esteras, muy humildes, ¿no? Las señoras, tú estás yendo, bueno, te están llevando para repartir víveres porque de repente quieres tener un cargo político a futuro y tú, caramba, lo que quieres es que la gente se reúna y te escuche, aunque sea 5 minutos, pero que te escuche. Dime, ya que estás en ese contexto de gente humilde, de personas, de repente muchos de ellos no tienen secundaria completa, estás en esa situación, ¿qué tipo de registro utilizarías para que te entiendan ellos? Dime tú, ¿qué tipo de registro, qué tipo de intelecto o diafásica emplearías para que las personas de ahí te puedan entender? ¿Aplicarías el formal o el informal? ¿Tú qué dices? Ya está, ¿no? ¿Y por qué no podrías colocar ahí el formal? ¿Por qué? Ya, uno, porque tú lo has dicho, la población no te entendería, ya está. ¿Y por qué no te va a entender? Porque hay un factor ahí. Muchas de esas señoras o señores de repente no tienen estudios completos. Y al no tener estudios completos, su nivel es un poco bajo, pobre, ¿no? Su nivel cultural. Y a ellos pues tú tienes que darle con palabras que te puedan entender. Tienes que ponerle palabritas que ellos están acostumbrados a hablar, a escuchar. No le vas a poner palabras que ellos nunca han oído, pues. Entonces por eso se dice que el registro, el intelecto o la diafásica, ¿qué viene a ser? Es de acuerdo a la situación que se presenta, ¿no es cierto? De acuerdo a la situación. Tú estás ahí en la universidad y caramba, ingresaste a la universidad, el profesor está conociendo a todos y te dice, Gonzalo, un momento Gonzalo, a ver Gonzalo, quiero que te presentes, soy el profesor de realidad peruana, vamos a conocerte, quiero que nos digas todo de ti para que tus compañeros conozcan. Y tú ahí vas a utilizar un nivel, pues, un tipo de registro formal, ¿no? Dirás, pues, profesor, bueno, ante todo es una alegría, mi nombre es Gonzalo Suárez, vivo en el distrito de Chosica y bueno, soy ahora estudiante, ¿no?, de la Facultad de Psicología y mis metas son estas. ¿Te das cuenta? Te vas a presentar, tratarás de que sea un nivel, un registro formal, ¿no es cierto? Formal. Porque estás en una reunión, pues, en una reunión con profesor, compañeros, y ahí tienes que guardar la compostura. Ya se va el profesor, pasaron ya 2 años, hay confianza con tus compañeros, ya todo el mundo los conoce, saben dónde vives. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya no hay profesor de por medio, están solo ustedes, algunos sacarán su música, celular y todo lo demás. ¿Qué tipo de lenguaje hablarás ahora con tus compañeros después de esos 2 años, cuando no hay profesor y demás? ¿Qué tipo de registro emplearías ahí? ¿Cuál sería? El informal, ¿no es cierto? El informal. ¿Por qué? Porque ya hay un grado de confianza, de amistad, cercanía, etc. Eso es, Gonzalo, ¿ya?
Entonces la conclusión, ¿cuál sería? Que el registro, el interlecto o la diafásica se emplean de acuerdo a, ¿qué te dije? De acuerdo a la situación, ¿no es cierto? De a ver con quiénes estoy rodeado, en dónde estoy rodeado, así. O sea, uno tiene que hablar de acuerdo al momento en la que está, de acuerdo al tipo de gente que está a tu alrededor. Eso es el registro. Tienes que saber hablar dependiendo del grupo que te rodea. Ahí está, ¿no? Así es. Luego viene acá, viene el dialecto, o llamado también diatópico, ¿no es cierto? Diatópico. Dice variante regional o geográfica de la lengua. Al dialecto se le conoce con otro nombre. ¿Con qué otro nombre se le conoce al dialecto? Se le conoce como diatópico. Diatópico. Y el dialecto viene a ser, pues, la variante regional o geográfica de la lengua. Quiere decir cómo se hablan en distintas regiones. Cómo se hablarán en distintas regiones. Acá mismo, en el Perú, vamos a ir por el Perú. ¿Tú crees que alguien de la selva, de la región selva, hablará igual a una persona que vive en Ica? ¿Tú qué dices? No, no es cierto. ¿Cómo lo reconoces el que viene de la selva? ¿Cómo lo reconoce? Por su forma de hablar, ¿no? Por su forma de hablar. Charapa, ¿no es cierto? Es un charapa. Entonces tú la escuchas y dices, este tiene un dialecto de la selva, seguro es de la selva. Al de Chincha, ¿cuál será su dialecto? Bao pa Chincha, dice, ¿no? Bao pa Chincha. Entonces tú la escuchas y dices, ese tiene un dialecto de ser chinchano. Ya está, chinchano. Así, ¿no? Entonces también tú vas a reconocer cuando alguien es de repente de otros países. ¿Has escuchado cómo hablan los puertorriqueños, por ejemplo? ¿Cuál es el dialecto de un puertorriqueño? ¿Has escuchado cómo es su dialecto de un puertorriqueño? Sí, ¿no es cierto? ¿Es igualito a un peruano o se nota inmediatamente que no es peruano, que es de Puerto Rico? ¿Tú qué dices? Claro, ¿no? Cuando tú escuchas hablar a Ozuna, inmediatamente lo reconoces. Ah, no, este no es peruano. Este debe ser puertorriqueño. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el dialecto. ¿A qué otro personaje? A ver, ¿cómo reconoces tú que son venezolanos y no son peruanos? ¿Cómo lo reconoces? Por su dialecto, por su forma de hablar, ¿no? Oye, chamo, ¿te das cuenta? Oye, chamo, ¿no? Dialecto. Entonces tú le escuchas y dices, este es venezolano. Y inmediatamente, ¿no? Ya, este tiene un dialecto de venezolano. Este es venezolano. Si tú por ahí escuchas a una persona que dice, no, che, qué boludo, ¿no es cierto? Ese dialecto te indica que esa persona de qué región o geografía es. Sabrías que si te dice che, a cada rato, che, argentino. ¿Ya ves? Entonces eso te estudia el dialecto, ¿no? Es decir, cómo hablan allá en Argentina, cómo hablan en el Perú, cómo te hablan en la selva, cómo te hablan en la sierra, todo lo que tenga que ver con variación lingüística, pero debido a problemas de geografía, a ubicación, a zonas donde vive, regiones, eso se llama dialecto. Estudia el lenguaje, pero ¿por qué cambia? ¿A qué se debe que cambia el norteño, el central, el sureño, el extranjero y demás? ¿Ya ves? Simple, sencillo, ¿no? El dialecto. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, en Chile es muy usual su dialecto que ellos hablan, ¿no? Al joven, ¿cómo lo llaman allá al muchacho en Chile? ¿Cómo le dicen? En Chile le dicen cabro a los jóvenes, a los muchachos. Cabro. Mientras que en Argentina, ¿cómo le dicen? En Argentina le dicen a los jovencitos, le dicen pibe. Pibe, ¿no es cierto? En Chile le dicen a los chicos cabro. Cabro. Te vas a México, ¿cómo le dicen a ese mismo muchacho? ¿Cómo le dicen en México? Le dicen chavo, ¿no es cierto? Voy a salir con un chavo. La chica dice, no, me gusta ese chavo. Voy a salir con un chavo. ¿Ya? En México se le dice chavo. 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 En España, a ese mismo muchacho, ¿cómo lo llamarán en España?
se le llama chaval. Chaval, ¿no es cierto? También habrás escuchado, ¿no? Chaval. ¿Ya? Y en el Perú, por ejemplo, acá mismo, ¿no? ¿Cómo le dicen en el Perú? Chibolo, ¿no? Chibolo. Hoy tú todavía estás chibolo, chibolo. En la costa, ¿no? Chibolo, mayormente. En la sierra ya no le dicen chibolo. ¿Cuál es el dialecto de la sierra para un joven, adolescente, etcétera? ¿Cómo le dicen en la sierra? En la sierra lo llaman chiuchi. Chiuchi. ¿Ya ves? Ese es el dialecto de la sierra, chiuchi. En la selva, ¿cómo le dicen? En la selva le dicen guambrillo. Guambrillo, ¿no? Al final significa lo mismo. En Italia lo llaman bambino. Bambino. ¿Te das cuenta? Bambino, ¿no? Entonces, el dialecto puede cambiar, pero al final el significado siempre va a ser lo mismo. Bambino, chaval, chavo, ¿qué más? Cabro, chibolo, todos ellos son diferentes dialectos hablados, pero en su significado todos ellos quieren decir persona de corta edad. ¿Te das cuenta? Entonces, el dialecto cambia la pronunciación, pero en la escritura, o mejor dicho, en su significado, mantienen los mismos caracteres, ¿ya? Los mismos caracteres. ¿Hasta ahí estamos, Gonza? Muy bien, perfecto. Entonces, ese es el dialecto, ¿no? Dialecto. Y llegamos al número 7, que es el sociolecto, ¿no es cierto? Sociolecto, o conocido como diastrática. Acá te voy a pedir, por favor, te voy a pedir encarecidamente, Gonzalo, con mucho cariño, que te trates de aprender los nombres de cada uno de ellos, ¿ya? Por favor, porque si no te aprendes, olvídate, estamos remando en nada, ¿ya? Registro, ¿cómo se le conoce? Como diafásica. Al dialecto, ¿cómo lo reconoces también, Gonzalo? Como diatópico, diatópico. Y al sociolecto, ¿cómo lo reconoces al sociolecto? Conocido como diastrática. Esos nombres son pesados, por eso yo te lo digo, trate de aprenderlo porque son nombres un poquito complicados, un poquito difícil de grabar y que lamentablemente en un examen de admisión pues no te viene a veces como dialecto, simplemente te dicen diatópico. Ucha, y si tú no te acuerdas de decir diatópico, sí me acuerdo que el profesor habló algo de eso, pero no me acuerdo a qué se refería. Ya sabes, diatópico es dialecto, ¿no? Entonces viene el sociolecto, o también conocido como diastrática, ¿ya? El sociolecto, o conocido como diastrática. Diastrática, sociolecto. ¿Qué entiendes? A ver, ¿alguna idea sobre sociolecto? ¿Alguna idea sobre lo que se refiere con el término sociolecto? A ver, ¿qué dices? ¿Qué tal? ¿Alguna idea? ¿Qué querrá decir sociolecto? Ya viene del dialecto, ¿no? El dialecto es regional, no te olvides, ¿eh? Regional, se habla por regiones, Y el sociolecto, ¿su nombre de qué viene? Ya no viene de región, ¿su nombre de qué viene? Socio, acuérdate, socio. ¿De qué vendrá su nombre? ¿De qué vendría su nombre? Socio. Ahí está. El nombre viene de sociedad, ¿no es cierto? El nombre viene de sociedad. ¿Ya ves? El nombre viene de sociedad. Entonces, cuando hablamos de sociolecto o llamado diastrático, se refiere a los niveles que se hablan dentro de una sociedad. ¿Cuáles son los niveles que se hablan dentro de una sociedad? Los niveles que se hablan dentro de una sociedad son superestándar, nivel estándar y el nivel subestándar, ¿no es cierto? Esos son los niveles, ¿ya? El superestándar, ¿quiénes hablarán en el superestándar? ¿Quiénes? En el superestándar se encuentra la gente más intelectual, la gente culta, la gente de buena posición económica, ¿no? Por eso se llama superestándar. Quiere decir acá en el sociolecto te estudia cómo habla la gente de acuerdo a su posición económica, a su nivel sociocultural, ¿ya, Gonzalo? Acá quiere decirte que te va a estudiar cómo habla el que tiene dinero, el pobre, el término medio, etc. Es decir, la forma de hablar asociado al nivel socioeconómico de cada persona.
te dije hace un momento, el super estándar es el más, ¿eso pertenece a quién? ¿A qué tipo de lenguaje? Esto es un lenguaje netamente de carácter culto, ¿ya? Culto. ¿Quiénes estarán ahí? ¿Quiénes estarán en este rubro imbuidos? Aquí están los profesionales, literatos, poetas, científicos, investigadores, etc. Ellos pertenecen al nivel sociolecto super estándar. Al estándar. ¿Qué será el estándar? El estándar no es culto, pero tampoco es vulgar. ¿Cómo lo llamaríamos nosotros, Gonzalo? Esto viene a ser lo coloquial. Coloquial. ¿Qué quiere decir coloquial? Quiere decir lo más normal, ¿ya? Normal. Acuérdate bien, normal. ¿Qué significa normal? Normal significa no es culto, pero tampoco es vulgar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento, tú y yo estamos haciendo uso, si aplicamos el sociolecto, ¿qué tipo de nivel? El nivel estándar, ¿no? Porque no estamos hablando culto, pero tampoco estamos siendo vulgar. Ya no estamos siendo vulgar. ¿Y cuál será el subestándar? ¿Qué entiendes por el subestándar? ¿Quiénes estarán acá ya? Este es el nivel más vulgar, ¿no es cierto? El más vulgar. Aquí entran las groserías. ¿Quiénes estarán acá? ¿Quiénes hablarán esto? Sí, yo te dije hace un momento que culto te hablan los escritores, los científicos, investigadores, ¿no es cierto? Ellos hablan el culto te hablan ellos. Y el subestándar, ¿quiénes serán? ¿Quiénes hablan el vulgar? Aquí están los pandilleros, delincuentes, ladrones, ese tipo de personas, zonas marginales, de repente asentamientos humanos, invasiones, pueblos jóvenes. ¿Por qué? Profesor, yo vivo en una invasión y no hablo así. Estamos hablando de gran porcentaje, no de todos, ¿ya? No de todos. Entonces, el sociolecto se encarga de eso, ¿ya? Se encarga de seleccionar el tipo de hablar o la manera de hablar, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al nivel socioeconómico. De acuerdo al nivel socioeconómico. Es decir, cómo habla la gente que tiene dinero, cómo habla el que es normal como nosotros y cómo hablará el pobre. Por lo general, entonces el pobre, ¿con qué le hemos asociado? Está asociado con la lengua vulgar, ¿no? Y eso lamentablemente duele a quien le duele, es verdad. Los pobres mayormente, ¿dónde viven? Viven en asentamientos humanos, cerros, invasiones, y es ahí donde la gente deforma el uso correcto de la lengua. Es ahí donde se suele hablar incorrectamente. Exacto, ¿no? Por esa razón, pues, el subestándar está relacionado con lo vulgar, ¿no es cierto? Con lo vulgar. ¿Por qué te dijo? ¿Por qué te dije? Porque lamentablemente en esos lugares la gente no hace uso correcto del lenguaje, ¿no? Entonces, con eso de sociolecto estaríamos pues cerrando lo que se refiere a teoría lingüística, ¿no? Entonces, todo hemos comenzado así, ¿no? Hemos comenzado como que hemos comenzado con lenguaje, Gonzalo, hemos comenzado con lenguaje, luego venían los planos del lenguaje, lengua y habla, luego venía ¿qué cosa? Luego venía lo que es el idioma, después del idioma que venía, después del idioma venía el dialecto, ahí está, dialecto. Después del dialecto venía lo que es el registro y el sociolecto, ¿no? Todos ellos, ¿ya? Todos entonces están vistos como se debe ser y por favor repasa la clase, repásalo para que tú no tengas inconveniente, ¿ya? Así sería.